naturalmente se escucha, bueno, se escucha único cuando hay una diferencia de tiempo de 10 a 30 milisegundos, pero se desdobla cuando hay una diferencia de 20 a 40. ¿Por qué el ¿Sí? R2 no se escucha desdoblado si naturalmente tiene esa diferencia de tiempo? Porque mire usted el lapso que hay entre por ejemplo, el primer ruido cardíaco, y este. Le da más tiempo para que uno pueda auscultar el componente, en este caso mitral y tricuspidio, con mayor facilidad. ¿Sí? En cambio, Sí, si el espacio se estrecha, entonces usted ya no, el oído no es capaz de percibir los componentes mitral y tricuspidio por separado. sí, pero por ejemplo, cuando estamos hablando del R2, precisamente usted me dice que la ampliación de tiempo de 20 a 40 pues produce un desdoblamiento. Si No, naturalmente el R2 no, pero en el R1. Si el R1. naturalmente el R2 tiene esa diferencia de tiempo, ¿por qué no se escucharía de pronto? No, Podría porque llegarse así a escuchar. ese es el comportamiento normal de los ruidos cardíacos. Eso es medido por fonocardiograma. El oído no es capaz de percibir esta diferencia y dice, uy, yo lo escuché entre 20 y 40. No, eso está demostrado por fonocardiogramas. ¿Sí? Pero está bien la pregunta suya, yo no la voy a discutir. ¿Sí? Sí, no, Bueno, es que me generó como confusión, pero gracias, bueno, doctor. bien. El otro desdoblamiento, ¿cuál? Es el desdoblamiento, ¿qué? Amplio. Amplio. O sea que cuando hay un desdoblamiento amplio se acentúa lo que es normal. Y entonces en ese caso vamos a oír los ruidos cardíacos desdoblados en ambos tiempos del ciclo respiratorio, tanto en expiración como en inspiración. Pero en este caso se acentúa en inspiración. ¿Sí? Es lo que llamamos desdoblamiento amplio de los ruidos cardíacos, tanto en inspiración como en expiración, pero se acentúa más ese desdoblamiento durante la inspiración. ¿Sí? Entonces, si hay un desdoblamiento amplio, ambos, primero y segundo ruido cardíaco, se acentúan durante la ¿qué? Inspiración. Pero se pueden auscultar, ¿sí? Durante la expiración. En ambos ciclos respiratorios, tanto en inspiración como en expiración, en ambos ruidos cardíacos se auscultan los componentes tricuspidio, aórtico y pulmonar, pero por separado. Solo que en este caso, este desdoblamiento se acentúa más en inspiración. ¿Sí? ¿Estoy bien? Entonces, ¿por qué ocurre el desdoblamiento amplio? Miremos la gráfica acá. ¿Sí? ¿Cuánto se desdoblaba el primer ruido cardíaco fisiológicamente? El primero. De 10 a 30 milisegundos. Eso. Entonces, cuando hay un desdoblamiento amplio, ¿qué espera usted del primer ruido cardíaco? Desdoblamiento amplio. Que ese desdoblamiento es espacio de tiempo, es el lapso de tiempo entre el cierre de la válvula mitral y tricuspidio, es mayor de 40 milisegundos. Si quiere, póngale 40 a 60, no sé. ¿Sí? Ahí voy bien. Entonces, ¿por qué ocurrió? Porque hubo un cierre más precoz de la válvula mitral o porque hubo un cierre más tardío de la válvula tricuspide. En el segundo ruido cardíaco habría un cierre más precoz de la válvula aórtica y en este caso también o un cierre más tardío de la válvula pulmonar. Y entonces en ese lapso de tiempo sería mayor de 60 milisegundos. ¿Y cuándo ocurre esto? Ahí es cuando empezamos a meterle algo de semiología. Pero para mí, el principio fisiológico está acá. Quiero que lo entiendan. ¿Sí me entienden bien o no? Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿cuándo ocurre un cierre precoz de la válvula mitral? En caso, por ejemplo, de una insuficiencia aórtica. Por ahora tengámoslo muy presente eso. En pacientes con insuficiencia aórtica, recuerde que a veces les explico aquí, la insuficiencia aórtica se debe a que hay una regurgitación al inicio de la diástole. Ahí voy bien.
Sí, doctor. Sí, doctor. Como hay una regurgitación al inicio de la diástole, entonces el ventrículo se llena más de la cuenta. De hecho, ¿sí? Esa presión fin diástole se eleva mucho y esa presión fin diástole aumentada hace que la válvula mitral se cierre más precozmente, que es lo que ocurrió. ¿Entendieron? Sí, doctor. Ahora, ¿por qué podría ocurrir un cierre tardío de la válvula tricúspide? En caso, por ejemplo, de una alteración de la conducción intraventricular, como son los pacientes que tienen bloqueo de rama derecha del haz de His. ¿Sí? Como hay un bloqueo de rama derecha, hay un retardo eléctrico que hace que esta válvula tricúspide se cierre más tardíamente. O como ocurría igualmente en una estenosis tricuspidia. En la estenosis tricuspidia, este cierre tardío, este cierre de la válvula tricúspide se tarda más. Es una estenosis. Ahora, ¿por qué ocurre un cierre precoz de la válvula aórtica? Lo mismo, por insuficiencia de la válvula mitral. ¿Sí? Si hay una insuficiencia de la válvula mitral, se cierra precozmente la válvula aórtica. ¿Sí? ¿Debido a qué? En la insuficiencia mitral hay una regurgitación, ¿sí? Durante la sístole hacia la aurícula. Y entonces hay disminución del volumen, del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y entonces la válvula aórtica se va a cerrar más precozmente. ¿Cuándo se cierra tardíamente la válvula pulmonar? Lo mismo, en los bloqueos de rama derecha del haz de His, en las estenosis pulmonares, esta sería estenosis ¿qué? De cuspidia al lado derecho, esta sería estenosis pulmonar del lado izquierdo, o por hipertensión pulmonar, o por shunt de izquierda a derecha, como es el caso de la comunicación interventricular. Esas son las causas. Por eso cuando estemos hablando de semiología, el desdoblamiento amplio, vamos a ver, por ejemplo, que yo les, a ustedes con estas bases, yo les voy a preguntar, bueno, escuchemos un paciente y dice, doctor, veo que ese segundo ritmo cardíaco se desdobló, tanto en inspiración como en expiración, pero se acentúa en inspiración. Entonces yo les voy a decir 4 causas. Dime 4 causas. Doctor, lo más común es que sea por un cierre tardío de la válvula pulmonar. Y aquí están las causas. ¿Sí? Bueno, excuse. Esto sería desdoblamiento amplio, ¿no? Qué pena con ustedes que se me olvidó grabarla ahí, ¿sí? La estaba buscando. Yo la preparé, la organicé y por eso no me olvidó. Pero bueno. Entonces, si tengo un desdoblamiento amplio, que fue lo que yo dije aquí, ¿cierto? En estas causas, también puede haber un tipo de desdoblamiento amplio que se llama desdoblamiento fijo, el R2. ¿En qué se diferencia? ¿Sí? En que este desdoblamiento no cambia o no se ve afectado por el ciclo respiratorio. Se ausculta tanto en inspiración como en expiración. ¿En qué se diferencia el desdoblamiento amplio? Si se ve afectado por el ciclo respiratorio. En un desdoblamiento amplio usted lo escucha en inspiración como en expiración, pero ¿cuál es la diferencia en un desdoblamiento amplio? Pues se acentúa en inspiración. Eso, por eso se llama este un desdoblamiento fijo. O sea, cuando ese intervalo, ¿sí?, entre el componente aórtico y pulmonar permanece amplio, sí, pero se escucha ambos durante el mismo ciclo sin variación de su intensidad. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué ocurriría un desdoblamiento fijo, el R2, que es donde uno escucha? Mire el lapso que hay entre el componente aórtico y pulmonar. Esto es un desdoblamiento amplio. Generalmente el desdoblamiento ocurre por un retardo del cierre de la válvula pulmonar. ¿Sí? O sea, ha habido un incremento del flujo pulmonar, ¿sí?,
pacientes. ¿En qué pacientes? En pacientes con comunicación interauricular. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay una acción interauricular entre aurícula izquierda y derecha, la contracción ventricular derecha se prolonga más que la contracción ventricular izquierda. Y esto genera un retardo del cierre de la válvula pulmonar. Y esto ocasiona lo que nosotros llamamos un desdoblamiento fijo del R2. ¿Captaron la idea? Finalmente, dentro de esos desdoblamientos estaría el desdoblamiento paradójico. ¿Por qué nosotros llamamos paradójico? Porque se ausculta desdoblado solo durante la expiración. Todo lo contrario al desdoblamiento fijo. ¿Captaron la idea? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué significa desdoblamiento paradójico? Pongámosle, adelantemos la gráfica. Paradójico significa esto que estoy mostrando acá. Primero se desdobla ¿qué? Perdón, primero se ausculta el componente ¿qué? Tricuspideo. Y luego él Mitral. se invirtió. ¿Y por qué se invirtió? Precisamente porque hay un retardo del cierre de la válvula mitral o un cierre muy precoz de la válvula tricúspide. Uno no podría definir quién se cerró primero por auscultación, pero el solo hecho de decir que si yo lo encuentro desdoblado en expiración, ya me está diciendo que hay este problema. O porque hay un retardo del cierre de la válvula mitral o porque hay un cierre precoz de la válvula tricúspide. Ocurriría exactamente igual con el segundo ruido cardíaco. Habría un retardo del cierre de la válvula aórtica o un cierre precoz de la válvula pulmonar. ¿Hasta ahí estoy bien? Entonces, ¿cuál es la característica del desdoblamiento paradójico? Que lo voy a escuchar desdoblado ¿en qué? En expiración. Entonces, tanto el primer ruido cardíaco como el segundo ruido cardíaco se desdoblan durante la expiración y se escucharían como un ruido único, tanto en inspiración, pero en inspiración tanto el primero como el segundo ruido cardíaco. ¿Estoy bien? Entonces uno escucha como si fuera desdoblado, solo que se desdobla ¿en qué? Expiración. Inspiración. Aquí se está desdoblando en la expiración. ¿Sí? ¿Voy bien ahí? Entonces, si yo tengo un pacientico y escucho que ese segundo ruido cardíaco se desdobla solo en expiración, no en expiración, yo puedo decir que el desdoblamiento es ¿qué? Paradójico. Y se debe, si es el primer ruido cardíaco, a esto, cualquiera de estas dos, o si es el segundo ruido cardíaco, cualquiera de estas dos. Entonces, vamos a escuchar, vamos a analizar por qué se retarda el cierre de la válvula mitral. Pero la causa más importante es el bloqueo de la rama izquierda de la tejiz. ¿Por qué se cierra precozmente la válvula tricúspide en pacientes con insuficiencia de la válvula pulmonar? ¿Ya? Ahora, ¿por qué se retarda el cierre de la válvula aórtica? Porque hay un bloqueo de rama izquierda de la tejiz. La estenosis, si no pasa. Por una estenosis o el paciente tiene una hipertensión arterial o tiene un chon de izquierda a derecha que sería el ductus arterioso persistente. A ver, echemos para atrás una cosita, integremos. ¿Cuáles son las 3 cardiopatías de chon de izquierda a derecha más importantes?
Tetralogía de Fallot. Comunicación. No, tetralogía de Fallot es un chon de derecha a izquierda. No es comunicación interventricular, 1, 2, la auricular, la comunicación interauricular interauricular y y el ductus. eso. Entonces miren cómo se comportan cada una de ellas. Observen. Desdoblamiento amplio. Comunicación interventricular. Correcto. Desdoblamiento fijo. Comunicación interauricular y cierre valvular pulmonar. Eso. Y desdoblamiento paradójico. Ductus arterioso persistente. Correcto. La otra causa sería el cierre precoz de la válvula pulmonar por una insuficiencia tricuspide. Entonces, si yo escucho un paciente que se desdobla el segundo ruido cardíaco, ¿sí? Se desdobla el segundo ruido cardíaco. Solo en expiración digo, este desdoblamiento ¿es qué? Paradójico. Y aquí están las causas. Pero si es un desdoblamiento del primer ruido cardíaco y solo se escucha pues en expiración, aquí tienen las dos causas más importantes. Ahora, ¿qué tipo de hipertensión hay? ¿Cuáles de las que hemos nombrado? Tipos de hipertensión. Pulmonar, arterial. Pulmonar y arterial, ¿cierto? Ahora, hipertensión pulmonar, ¿qué tipo de desdoblamiento produce? Amplio. Eso. Hipertensión arterial, ¿qué tipo de desdoblamiento produce? Paradójico. Ah, vean la diferencia. Miren que empezamos a integrar. ¿Sí? Vuelvo y pregunto. Si tengo un shunt de izquierda a derecha, ¿cuáles son los shunts de izquierda a derecha? 3. CIB, CIA y ductus. ¿Sí o no? El CIB, ¿qué tipo de desdoblamiento produce? O sea, la comunicación interventricular. Amplio. ¿Cuál? Sí. Amplio. La CIA. Fijo. Hijo. ¿Y el ductus? Paradójico. Paradójico. Ah, bueno, esos son digamos, las cosas que le sirve a uno en la práctica. Si tengo una hipertensión arterial, ¿puede producir desdoblamiento? Sí. Sí. Correcto. Y entonces, ¿puede ser por una hipertensión arterial? Sí. ¿Qué produce la hipertensión arterial? ¿Retardo de que cierre? Válvula órtica. ¿Y produce un desdoblamiento? Paradójico. En cambio, si tengo una hipertensión pulmonar, mire, hipertensión, ay, qué pena que estoy saltando acá. Si tengo una hipertensión pulmonar, ¿qué retarda? La válvula pulmonar. Cierra la pulmonar. Y produce un desdoblamiento Amplio. ¿sí? Ahora mire, el bloqueo de rama derecha produce un desdoblamiento de qué ruidos cardíacos, primero y segundo. ¿Qué tipo de desdoblamiento? Amplio. En cambio, el bloqueo de rama izquierda, ¿qué tipo de desdoblamiento produce? Paradójico. Eso. ¿Vio cómo lo relaciona? ¿Estuvo bien? ¿Lo relacionaron bien o no? Entonces mire que no es difícil. ¿Sí? Doctor, una pregunta. Sí. Entonces, en un paciente que, digamos, tenga hipertensión arterial, ¿podríamos escuchar ese desdoblamiento paradójico fácilmente? ¿O eso es en casos, no sé, más complicados? ¿O cómo es eso? No, pues si usted lo escucha con atención, seguramente va a escuchar muchas veces desdoblamiento paradójico. Buena pregunta la que usted me hizo.
Imagínense que de tantos años que llevo en este proceso, cuando uno va a valorar la semiología de los ruidos cardíacos, la mayoría de los estudiantes, para no decir médicos, para no comprometerme con ellos, no son cuidadosos en el aspecto semiológico. Y entonces uno dice, señor, ponga el pecho al frente y escucha el sonido cardíaco y escribe ruidos cardíacos sin soplos, rítmicos sin soplos, que es lo que más común colocados los internos en un hospital. Entonces pregunta, ¿usted cuando lo auscultó le dijo al paciente que hiciera una inspiración prolongada en apnea y luego hizo una expiración? Ah, se me olvidó, doctor. Como ese término se me olvidó, entonces usted no le paró bola si había desdoblamiento de estos ruidos cardíacos y pierde un valor semiológico muy importante. Bueno, ¿captaron la idea? Sí, doctor. Bueno, tómele foto, ojalá, si lo están grabando, me parece muy bien. Esto que está aquí, estas tablitas que están aquí, no lo encuentran en ningún libro. Esto es un diseño que yo hice para integrar toda la parte fisiológica y semiológica, producto de muchos años de experiencia en mi docencia. No, o sea que usted esto no lo va a encontrar fácilmente en un libro. ¿Sí? Ninguno de los que yo he leído, y he leído muchos. Entonces, esos eran los ruidos cardíacos fundamentales. Cuando usted termine ahora la clase, le van a preguntar, oye, ¿usted qué vio? No, ruidos cardíacos. ¿Y cuáles fueron los ruidos cardíacos? Dijimos que habían dos. ¿Cuáles? R1 y R2. Por eso. ¿Y cómo llaman a los ruidos cardíacos? R1 y R2. Fundamentales. Eso. Entonces, cuando estén en semiología, a uno le dicen lo mismo. Doctor, ¿escuchó un soplo? Venga. Antes de escuchar el soplo, ¿usted escuchó los ruidos cardíacos? No, doctor, se me olvidó. Entonces, ¿qué es lo primero que uno debe escuchar? Ruidos cardíacos fundamentales. Eso, los ruidos cardíacos fundamentales. Entonces, pongamos que yo escuché aquí un paciente esto. Expiración, inspiración. Haremos. Lo escuchó desdoblado en expiración. ¿Qué significó eso? Que está desdoblado paradójico. Eso, paradójicamente. Y denme causas. Desde el punto de vista fisiológico, ¿por qué ocurrió desdoblamiento paradójico del segundo ruido cardíaco? Comunicación interauricular. No, avión, se saltó como una liebre. No, ¿por qué? ¿Cuál es la primera base? Porque hubo un ¿qué? Cierre precoz de la válvula pulmonar. O Cierre tardío de la válvula aórtica. cierre precoz de la válvula pulmonar o un cierre tardío, ¿sí?, de la válvula aórtica. Entonces ahí sí digo, deme causas. Ah, doctor, vea, se retarda el cierre de la válvula aórtica por un bloqueo de rama izquierda, por una estenosis aórtica, por una hipertensión, por un ductus, etcétera, etcétera. Aquí trae 4 causas nomás. ¿Y por qué se retarda el cierre de la válvula pulmonar? Por ejemplo, una insuficiencia de la válvula tricúspide y así por el estilo. Si ustedes eso lo generan y van aprendiendo con el curso del tiempo, seguramente van a salir muy exitosos en una auscultación cardíaca. Doctor, Eso, ¿sí? Una pregunta. ¿Que se retarde el cierre de una o sea precoz, está en, pues, como se complementa, no es independiente? No, es independiente. Usted puede ver un cierre precoz de la válvula pulmonar, por ejemplo, en una paciente con insuficiencia de la válvula tricúspide. Y esto hace que, como se cierra precozmente la válvula pulmonar, entonces se cierra más para acá y eso hace que este ocupe primero, o sea, el primer componente, el pulmonar y no el aórtico. No tienen que estar todos a la vez, claro. ¿Sí? Muy bien. Gracias, doctor. Bueno, eso eran los ruidos cardíacos fundamentales. Ahora también existen unos ruidos que nosotros llamamos
anormales y accesorios. Ese término de anormal, póngalo entre comillas, ¿sí? Porque muchas veces esos ruidos cardíacos que voy a nombrar podrían ser normales, ¿sí? Entonces, resulta que durante el ciclo cardíaco, ciertos eventos de ese ciclo cardíaco no producen ruidos, ¿sí? Pero bajo ciertas circunstancias pueden generar vibraciones de suficiente intensidad como para ser audibles, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Ustedes están encerrados en un cuarto, algún cuarto. Sí, doctor. Bueno, piensen, o háganlo si quieren. Abran la puerta. ¿La abrieron? Sí, doctor. Ciérrenla. ¿Qué se escuchó más? ¿Cuando la abrió o la cerró? Cuando se cerró. Se cerró, se escucha más. Entonces vuelvo, ahora se lo voy a poner como si usted fuera un cardiólogo. El cierre de las válvulas sigmoideas y atrioventriculares son audibles. Sí, doctor. ¿Sí o no? Por eso es que genera ¿qué? Los ruidos cardíacos. Claro, el R1 y el R2, porque se ve un cierre de estas válvulas. Ahora, pregunto, la apertura de las válvulas AB y la apertura de las válvulas sigmoideas, ¿se podrían oír? Sí. ¿En condiciones normales? No. No. ¿Estamos bien o no? Pero bajo ciertas circunstancias anormales o inusitadas, ese cierre, esa apertura, como ejemplo, de esa válvula, por ejemplo, porque la puerta de ustedes está dañada. De pronto está dañado, quién sabe qué, desajustada. Y ustedes van a abrir la puerta y le sonó. Y ay, pues pucha, esa apertura de esta puerta sonó. ¿Qué es lo que uno dice acá cuando escucha un ruido cardíaco normal? Que es lo, por ejemplo, yo les voy a hablar de ustedes de chasquido de apertura de la válvula mitral. Normalmente la válvula mitral, cuando se abre la válvula mitral, ¿en qué parte del ciclo cardíaco? En el llenado. Ya escucho. Cuando se inicia, ¿qué? ¿La fase de qué? De llenado. ¿Cierto? Al final de la relajación isovolumétrica. Entonces, hay ciertos eventos del ciclo cardíaco que podrían originar ruidos cardíacos accesorios o anormales. Y estos son, según el evento del ciclo cardíaco, esto. Les pregunto, ¿la contracción auricular genera normalmente un ruido cardíaco? No, doctor. No. Cuando se contrae las aurículas no tiene por qué generar ruido cardíaco. Solo que, bajo ciertas circunstancias, si esta contracción auricular es enérgica, podría generar un ruido cardíaco que se llama galope auricular o cuarto ruido cardíaco. ¿Entiendo? ¿Entendieron o no? Sí, doctor. Ahora, el llenado rápido de los ventrículos al comienzo de la diástole, o sea, la fase de llenado rápido ventricular, ¿es sonora? ¿Generaría un ruido cardíaco normal? No, doctor. Bien, bajo ciertas circunstancias, ¿sí? Este llenado rápido de los ventrículos al comienzo de la diástole podría generar un ruido accesorio que podría ser anormal y a ese ruido se le llama galope ventricular, tercer ruido cardíaco. Bien, la apertura de las válvulas semilunares con distensión de los grandes vasos. ¿Se acuerdan esta palabra que yo les dije ahora?
Cuando se abren las válvulas aórtica y pulmonar y cuando sale la sangre por estos grandes vasos, normalmente son audibles. No, doctor. No, doctor. No, pero bajo ciertas circunstancias, ese sonido, este fenómeno podría generar un ruido que se llama chasquido. Y como ocurre al inicio de la sístole, porque es cuando se abre la válvula semilunar y sale la sangre por esa sístole rápida, entonces genera un chasquido que nosotros llamamos chasquido ¿qué? Protosistólico, o también llamado clic de eyección. Acuérdense que cuando empieza la sístole, la válvula mitral protruye hacia la aurícula izquierda. Esto no debería generar sonido, pero bajo ciertas circunstancias se podría escuchar y a eso se llamaría chasquido, que ocurriría en la mitad o al final de la sístole, se puede llamar chasquido mesotelesistólico o clic no eyectivo. Y vuelvo y pregunto, cuando se abren las válvulas auriculoventriculares, ¿generan sonido? No, doctor. No, doctor. Si se escuchara esa apertura de válvula AB, mitral o tricúspide, se llamaría chasquido de apertura. ¿Estoy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, miren que hay chasquidos. Ocupa este y este. ¿Voy bien o no? Este y este. Y hay galopes. ¿Galope qué? Auricular. Y el otro día galope Ventricular. Entonces, este cuarto ruido y este tercer ruido cardíaco obedece a lo que nosotros llamamos ritmo de 3 tiempos. Ya tenemos los ruidos fundamentales, ya los vimos. Entonces, ¿cuáles son los ritmos de 3 tiempos? El R3 y el R4. Correcto. El cuarto ruido, ¿cómo llamamos al cuarto ruido? Galope auricular. Galope auricular. ¿En qué fase del ciclo cardíaco se escucha? ¿Sístole o diástole? Al final de la diástole. ¿Es la fase de qué? Contracción auricular. Eso. Y el tercer ruido, miren aquí donde está situado. ¿Cómo se llama el tercer ruido? Galope. Galope ventricular. Que coincide con qué fase, que es esta. Llenado rápido. Llenado de ventrículos. Eso, el llenado rápido ventricular. O sea que el ritmo de 3 tiempos sería galope ventricular, auricular y el galope auricular. Este es sistólico y diastólico. Diastólico. O sea que el ritmo de 3 tiempos ocurre entre el R2 y el R1. Aquí, R3, R4. Antes de que aparezca ¿qué? El R1. O sea que el tercero y cuarto ruido son sonidos ¿qué? ¿Sistólicos o diastólicos? Diastólico. Diastólicos. Ahora bien, miren los chasquidos. Chasquidos. ¿Cuál era el primer chasquido? Protosistólico. Protosistólico. O también llamado ¿qué? Clic. Clic de ¿qué? eyección. ¿Con qué coincide? Véanlo aquí. Este es el sonido eyectivo. De eyección. Eso. ¿Con qué coincide? Con la fase rápida de eyección. No, señor. Apertura de la válvula aórtica. Con la apertura de la válvula aórtica y la salida de sangre por los grandes vasos. Aquí estaría el clic no eyectivo o chasquido mesotelesistólico. Aquí. Cuando en este momento la válvula, por efecto de la eyección, la válvula protruye hacia la aurícula izquierda. Eso es lo que genera la onda C de esa morfología de la aurícula izquierda que habíamos comentado, la onda C. ¿Sí? ¿Ok?
Bueno, pilas pues. Mira, ese sería el sonido inyectivo. ¿Y cuál sería este OS? OS no es que esté pidiendo auxilio. Open, ¿open qué? O sea, chasquido de qué? ¿Chasquido de qué? De apertura. ¿Con qué coincide chasquido y apertura? Subámonos. Apertura de válvulas auriculoventriculares. ¿De la válvula qué? Mitral. Mitral. Apertura de las válvulas sigmoideas. Les pregunto, ¿los chasquidos cómo pueden ser? ¿Qué fase es esta? Sistólico. Eso. Entonces el chasquido protosistólico y el otro, que es el chasquido mesotele-sistólico, son sonidos sistólicos. En cambio, el chasquido de apertura, que ocurre antes del tercer ruido, es un sonido ¿qué? ¿De qué fase? Diastólico. Entonces empecemos con los ritmos de 3 tiempos. ¿Cuáles son los ritmos de 3 tiempos? R3 y R4. Correcto. R4, ¿cómo lo llamamos? Galope auricular. Que corresponde a la fase de ¿qué? Final de la diástole. No, sí, pero ¿a qué fase? Contracción auricular. Es el llenado activo auricular. Y el galope auricular, que es el tercer ruido, ¿a qué corresponde? Al llenado rápido. Bueno, entonces, ojo pues, por ahora estamos en eso. Miren la diferencia entre el uno y el otro. A ver si lo escucho mejor acá. ¿A qué se les parece? El ruido. ¿A qué se les pareció este sonido? Lo repito de nuevo. A un desdoblamiento. Del R1. ¿Un desdoblamiento de quién? Del R1. El R1. Y entonces va a haber maniobras semiológicas que me permiten distinguir entre un desdoblamiento fisiológico o amplio del primer ruido cardíaco y el cuarto ruido. Eso no se lo pierdan en la próxima sección cuando veamos semiología. Entonces, este es el galope auricular, no se lo olviden. Muy bien, perdón. Y este sería, perdón, el tercer ruido cardíaco. ¿O galope qué? Ventricular. Ocurre usualmente después de qué ruido. R2. R2. Recuerda que todos son diastólicos, estos. Comparémoslo. Cuarto ruido, escuchen. Compárenlo con este. El ruido. ¿Ven diferencia entre uno y el otro? Sí, doctor. Bueno. Muchachos, es la primera vez que auscultan, pues que oyen un ruido cardíaco y eso pues nadie va a comprender esto de entrada. Esto se aprende con los años. Hablando de los ritmos de 3 tiempos, el sonido de un cuarto ruido o un tercer ruido podría ser normal, ¿sí? Bien, la respuesta es muy sencilla, sí. El cuarto ruido cardíaco se puede auscultar en pacientes ancianos, seniles, sin ser patológico.
y a eso se le llama un cuarto ruido fisiológico. En cambio, el tercer ruido cardíaco se puede escuchar en niños y adultos jóvenes sin ser patológico, y a eso se llama un R3 fisiológico. ¿Ahí vamos bien? Entonces, la auscultación de un cuarto, un tercer ruido, ¿siempre implica que hay un problema? No. Puede ser en paciente senil, cuarto ruido, o en paciente joven, tercer ruido. Dice, ¿yo cómo hago para distinguir? No, acuérdense, como el R3 es primero que R4, en ese término de, ¿sí? R3 aparece más en ¿qué? En niños y jóvenes. Y el R4 aparecería ¿qué? En adultos mayores de 60. Así me lo aprendí yo. Un R3 joven, R4 viejo. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, ¿podría ser patológico? La respuesta es sí. Mientras que no se demuestre lo contrario, la presencia de un cuarto ruido o de un tercer ruido siempre será patológico. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué ocurre un cuarto ruido o por qué ocurre un tercer ruido? Pensemos. Aquí está la respuesta inicial. Porque hay una sobrecarga hemodinámica de presión. Y aquí estaría por sobrecarga hemodinámica de volumen. Entonces, de nuevo le pregunto a ustedes, si hay una sobrecarga de presión a las cavidades cardíacas, ¿sí? ¿Cómo se adapta él? Hipertrofia. Hipertrofia ¿De qué tipo? Concéntrica. Concéntrica. Y hace que ese ventrículo sea más que Rígido. rígido. Y si es rígido, el llenado de la aurícula del ventrículo será fácil. No, No, doctor. Y entonces, ¿qué tiene que ser la aurícula? Contraerse más, con más fuerza. Y como se contrae más fuerza, genera este sonido. En cambio acá, el tercer ruido sea una sobrecarga de volumen, ¿sí? Y como hay una sobrecarga de volumen, el ventrículo hace una hipertrofia de tipo excéntrica. Entonces se dilata, y al dilatarse, cuando la sangre fluye de la aurícula al ventrículo, sobre todo en esa fase de llenado rápido, va a generar un sonido que se llama tercer ruido cardíaco. Entonces, las sobrecargas de presión, ¿a qué conducen? Hipertrofia concéntrica. En cambio, las sobrecargas de volumen, de presión concéntrica, las de volumen excéntrica. Entonces, si hay una sobrecarga de presión con hipertrofia concéntrica, habrá restricción al llenado del ventrículo. O sea que el corazón, el aurícula no le toca sino contraerse con mucha fuerza, o sea que la contracción auricular es enérgica. En cambio aquí, como el ventrículo está muy dilatado, entonces como está muy dilatado, se incrementa la velocidad de ese flujo de la aurícula al ventrículo durante esa fase de llenado, y es lo que origina el tercer ruido cardíaco. Bien, ahora, ¿por qué se generó en forma patológica un cuarto ruido cardíaco? Entonces pensemos en esta etiología. ¿Sí? Pensemos. Una valvulopatía estenosante, o sea, una estenosis de la aorta, de la válvula aórtica o de la válvula pulmonar. Piensen en una estenosis aórtica. ¿Qué tiene que hacer ese ventrículo? Adaptarse, porque eso genera una sobrecarga ¿de qué? Depresión. De presión, entonces se adapta. Entonces el ventrículo tiene que contraerse con mucha fuerza y entonces se hipertrofia. ¿Y qué tipo de hipertrofia genera? Concéntrica. O sea que se engruesa, pero su radio disminuye. ¿Es así o no? Sí, doctor. Entonces, en estenosis aórtica o en estenosis pulmonar, esta aurícula se tiene que contraer con fuerza. O como ocurre igual por otra sobrecarga de presión. ¿Cuál? Para el lado izquierdo. Hipertensión arterial. O si es del lado derecho. Hipertensión pulmonar.
o si ese ventrículo se hipertrofió, sobre todo el septum. Es decir, si hipertrofia el septum, tiene que contraerse ese corazón contra ese septum que obstruye la salida de sangre del ventrículo a las válvulas sigmoideas. Entonces, si hay una hipertrofia, una miocardiopatía hipertrófica, es una sobrecarga de presión impuesta. Pues por eso es que genera cuarto ruido. O en pacientes con infarto de miocardio también podríamos escuchar cuarto ruido. En cambio, ¿por qué ocurre un tercer ruido cardíaco? Entonces, aquí todo lo contrario, ya no sería una valvulopatía estenosante, sino una valvulopatía ¿de qué tipo? Regurgitante. Regurgitante. Entonces sería la insuficiencia mitral y tricuspidia, la insuficiencia aórtica y pulmonar. ¿Qué observan entre este y este? ¿Qué no nombré yo? Una estenosis mitral ni tricuspidia. Correcto. La estenosis mitral no genera ritmo de 3 tiempos. No se les olvide eso. ¿Sí? O porque dilató el ventrículo, por ejemplo, una miocardiopatía dilatada o por un infarto de miocardio. También es muy común. Dile que en infarto de miocardio uno puede escuchar tanto un R3 como un R4. ¿Sí? O cuando hay shunt de izquierda a derecha por sobrecargas de volumen, como ocurre en la CIA y en la CIB. Ahí tiene las principales causas. ¿Sí? ¿Muy bien? Sí, doctor. Muy bien. Galope de suma. ¿Sí? Y aquí un caballo galopando lo más bonito. Cuando la frecuencia cardíaca es rápida, mire este caballito corriendo mucho, ¿sí? La contracción auricular se superpone a la fase de llenado rápido y entonces se suma, por eso se llama ruido de suma. Y uno puede escuchar un ruido de suma o galope de suma que no es más que la suma o la fusión entre R3 y R4. Y eso ocurre como son sonidos diastólicos, se suman y se fusionan en mitad de la diástole. Entonces uno puede escuchar este sonido fusionado. Entonces escucharía usted el R1, el R2 y el R3 y el R4 muy fusionados. Ya como escucha el himno. Esto que ustedes están escuchando aquí es muy frecuente en el paciente que tiene falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca, es muy común. Si esos pacientes tienen una taquicardia, escucharíamos ruidos de suma. Ahora, todo lo contrario, si ese paciente tiene una bradicardia, o sea, la frecuencia cardíaca es muy lenta, uno podría escuchar tanto el R3 como el R4 por separados. Entonces escucharíamos R1, R2, R3, R4 y vuelve y juega. R1, R2, R3 y R4. Estamos escuchando los 4 ruidos cardíacos. Pero es cuando esa frecuencia cardíaca es ¿qué? Lenta, doctor. Lenta. Bien. Miren este caballito que corre muy rápido, ¿lo ven? En cambio este está lento. Escuchemos un ritmo cuádruple. Este es el ritmo cuádruple. ¿Listo? ¿Capta la idea? Doctor, o sea que el galope de suma también se escucharía, por ejemplo, cuando uno está haciendo ejercicio y que la frecuencia cardíaca está subiendo. Cuando usted escucha un galope de suma o cuando escucha un ritmo cuádruple, siempre indica una cosa. ¿Qué? Alguna patología, entonces. Sí, una patología. ¿Cuál? Que ese paciente tiene una ¿qué?
insuficiencia cardíaca. Tiene una falla cardíaca. Entonces, si usted escucha esto en un paciente, ¿es un signo de qué? Falla cardíaca. Eso. Y se escucha esto, aquí está escuchando R1 y R2, pero mire cómo se va apareciendo el uno y el otro. Doctor, a mí me surgió una No, duda. todavía no escucho. Ahora sí, ¿qué duda tiene? Qué pena, doctor, no me había fijado. Me disculpa. Doctor, es que pues usted mencionó que el el R4 podría darse en hipertensión, pero también en hipertensión podría darse el desdoblamiento del R2. Entonces ahí es como... Lo mismo, claro. Sí, señor. Y entonces nada raro que en un momento dado escuche el desdoblamiento paradójico del R2 con un ritmo, un cuarto ruido cardíaco. ¿Y eso podría simular un ritmo cuádruple? O algo así, ¿no? No. Ah, No. Bueno, ¿eso eran los ritmos de qué? Chasquidos. No, lo que acabamos de ver, ¿cómo se llamaban? ¿Ritmos qué? De 3 tiempos. Ahora, hay otro tipo de sonidos accesorios que se llaman ¿qué? Chasquidos. Unos son sistólicos y otros son ¿qué? Diastólicos. Ahora, los sonidos sistólicos son al inicio de la sístole o en mitad o al final. Por eso se llaman ¿qué? Los que están al inicio. Pronto al inicio. Y los que están en la mitad o al final, mesotele, se llamará mesotelesistólicos. Estos que son protosistólicos se les llaman clics de eyección o ruidos de expulsión. Con que eso coincide estos clics de eyectivos o protosistóricos, chasquidos protosistóricos. ¿Coincide con qué pase? ¿Con la apertura de qué? De la válvula. ¿Y la salida de sangre? ¿Por los grandes? Vasos. Vasos. Este recuerde que es el componente final del R1. Este chasquido es esto sería como el componente final, que normalmente no se escucha. Si yo escucho el componente final del R1, es la apertura de las válvulas sigmoideas con distensión de los grandes vasos. ¿Sí? Coincide con esto. Ahora, los clics no eyectivos o chasquidos mesotelesistóricos se debe a esto, al descenso de las hojillas de la válvula mitral hacia la aurícula izquierda durante la sístole. ¿Sí? ¿Y por qué dije izquierda? Porque esos clics eyectivos ocurren frecuentemente en prolapso de la válvula mitral, no de la válvula tricúspide. Tenemos los chasquidos diastólicos, especialmente el chasquido de apertura. ¿Apertura de qué válvula? Mitral. Mitral. ¿Sí? Entonces, cuando tengo, vamos al revés, para que ustedes, a ver si de pronto captamos. Un chasquido de apertura de la válvula mitral es porque esa válvula mitral está estenosada. O sea, normalmente la apertura de la válvula mitral es audible o no. No, doctor. No. Entonces, cuando escuchamos un chasquido, ¿sí? Es este sonido que usted lo va a escuchar. Podría corresponder a una estenosis de la válvula mitral, que es uno de los componentes importantes de los pacientes con estenosis mitral, lo que llamamos chasquido y apertura. Hay 4 componentes, acá hay uno. 2,
Los chasquidos sistólicos. ¿Por qué ocurren chasquidos sistólicos? Ven que tienen muchas causas, muchas, pero voy a insistir en una que está aquí. Estenosis aórtica o pulmonar, ¿sí? Habiendo muchas más, ¿sí? Habiendo muchas más. Miren, si ustedes miran acá, dilatación del tronco arterial por hipertensión arterial o dilatación del tronco de la arteria pulmonar por hipertensión pulmonar o por ductos. Hay muchas cosas. Pero vémonos esta. Estenosis aórtica o estenosis ¿qué? Pulmonar. Pulmonar. De las estenosis de las válvulas sigmoideas generan ruidos de expulsión. Normalmente es audible la apertura de las válvulas aórtica o pulmonar. No. No. Cuando esas válvulas aórtica y pulmonar están estenosadas, generan ¿qué? Sonido. ¿Y a ese sonido le llama qué? Chasquido protosistólico. Eso. Ahora, ¿cuándo se genera un chasquido mesotelesistólico o un clic no eyectivo? Porque no está relacionado con la eyección. Cuando hay un prolapso de válvula mitral, ¿sí? Entonces aquí voy a ponerle a usted un chasquido. Piense como una palomita que está encima en el techo de su casa y hace como mire que es casi que inmediato el R1. Escuchen un prolapso de válvula mitral. Ahí. Ahora escuchen, perdón. Un chasquido de apertura. Bueno. Bueno, entonces empecemos acá con los chasquidos protosistólicos. ¿Cuál es la principal causa de un chasquido protosistólico? Una de las causas que yo nombré. Estenosis pulmonar y aórtica. Ya sea la estenosis aórtica o la estenosis de la válvula pulmonar. ¿Cierto? Una de las causas importantes de estenosis de la válvula aórtica es esta que ustedes ven aquí, que es la presencia de una válvula aórtica bicúspide. ¿Sí? Las válvulas aórticas tienden a ser tricúspide, pero cuando hay una válvula aórtica bicúspide genera una estenosis. Entonces estenosis ocasiona un chasquido protosistólico. O lo mismo, ¿sí? Si hay una estenosis de la válvula pulmonar, aquí una válvula abriéndose con mucha dificultad, ¿la ven? Sí, doctor. Esto generaría un chasquido protosistólico, que sería este sonido que ustedes escuchan. Muy bien. Chasquidos mesosistólicos. ¿Sí? Yo quiero que miren esta gráfica y miren, esta es la válvula mitral. Durante la eyección, la válvula mitral tiende a prolapsarse un poquitico hacia afuera, a prolapsar, dirigirse hacia la aurícula, ¿sí? De hecho, venga, le muestro acá. Esto es lo normal, el cierre de la válvula normal. Durante la eyección, mire la eyección, la válvula tiende a dirigirse un poquitico hacia arriba, ¿lo ven? Pero ¿qué ocurriría cuando empieza a haber un prolapso de la válvula? Mire lo que hace la válvula durante la sístole. ¿Ven lo que están? Mire lo normal. Ahora mire un prolapso de válvula mitral. Durante la sístole, la válvula mitral protruye mucho hacia arriba. Este es un prolapso, sobre todo, de una de las hojas de la válvula mitral. Se prolapsa más el lado ¿qué? Lo derecho.
Izquierdo, doctor. Izquierdo, mirando el corazón como debería mirar. Entonces, mire, esto es lo normal, vea. Y mire un prolapso. ¿Eso ocurre en qué fase? Eyección. Sí, estoy. ¿En qué parte de la eyección? ¿En la mitad, al inicio o al final? Al inicio. No, señor. La mitad. Al final. Si fuera, ojo, al inicio sería ¿qué? Brotes históricos. ¿Qué ocurre en qué fase? ¿En qué fase la cista? En la mitad y al final de la fase sistólica. ¿Sí? ¿Estoy bien? Entonces, vuelvo y pregunto. Ah, bueno, qué pena. Entonces, esta es la válvula mitral. Al inicio, a la mitad de la fase de contracción, la válvula tiende a prolapsarse. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Que era el sonido que habíamos escuchado acá. Ese es el prolapso de válvula mitral. Un chasquido. Eso eran los chasquidos sistólicos. Ahora, ¿qué me queda? Hablar de los chasquidos diastólicos. Vuelvo y pregunto. La apertura, cuando se abre la válvula mitral, ¿ven aquí abriéndose lo bonito? ¿Sí? La válvula mitral. ¿Genera un sonido? Cuando se abre la válvula mitral, ¿genera sonido? No, doctor. No, doctor. Realmente la apertura de válvula mitral es silenciosa. Entonces, ¿cuándo ocurre un chasquido? Cuando esa apertura de válvula mitral es audible. ¿Y eso dónde ocurre? En pacientes que tienen estenosis de la válvula mitral. ¿Sí? Entonces, cuando una válvula está muy estenosada, ¿sí? Esta válvula se desplaza, ¿sí? Se abre con dificultad porque la aurícula tiene que contraerse de nuevo con fuerza, pero sin generar cuarto ruido. Entonces, la chasquido de apertura de la válvula mitral que ocurre durante esa fase al final de esa fase de relajación volumétrica, ocurre generando este sonidito que ya vimos. Vámonos acá. ¿Listo? Eso es todo, muchachos. ¿Les gustó? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué tenemos que hacer? Lectura, paciencia y volver a revisar. En eso consiste el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Hay que leer hasta captar todo y ya asimilar todo lo que ya dijimos. Hoy fue la clase cortica, realmente fueron como 50 diapositivas, pero las expliqué una por una, despacito, porque esto hay que aprenderlo con mucha calma, ¿sí? Con mucha calma. Para uno entender bien la fisiología, entender bien la semiología, debe tener unos buenos principios fisiológicos, si no, no va a comprender nunca nada. ¿Sí? Y esto no se aprende como si fuera una materia de memoria, vamos a aprender de memoria esto rápido, sin pensar. Siempre hay que pensar, siempre hay que argumentar, ¿sí? Discernir, etcétera. ¿Para qué? Para que el proceso de aprendizaje se lleve adecuado, para que vamos despacito. Hemos terminado el capítulo de dinámica cardíaca y empezamos mañana a las 2, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a ver el otro capítulo que llama electrofisiología. Y una vez terminado el tema de electrofisiología, pasaremos a un tema muy vital, muy importante, que es la parte electrocardiografía, la parte de electrocardiografía.
porque eso es fundamental para un médico general. Voy a dar las bases claras de electrofisiología y electrocardiografía. Si ustedes quieren entender algún día cómo actúa un fármaco antiarrítmico, tienen que entender muy bien esa electrofisiología, etc. Muchas gracias. Que tengan un feliz día. A usted, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Espero que les haya gustado.